Descubre 12 lecciones transformadoras del estoicismo que cambiarán tu calma para siempre. Las olas rompían contra los botes de pescadores, la misma melodía que había acompañado a Miguel desde su infancia. Desde la ventana de la biblioteca del pueblo costero, veía a su padre, un hombre de manos ásperas y carácter fuerte, atrapar peces apenas visibles entre la neblina de la mañana. Sin embargo, en el corazón de Miguel, la admiración se mezclaba con un remolino de dudas. Él no soñaba con redes de pesca ni con las profundidades del océano. Su deseo se sumergía en libros, en la promesa de un futuro académico que parecía tan lejano como las estrellas. Pero la presión del deber lo acorralaba, y cada latido de su corazón resonaba como un eco de la tradición familiar. Desde hace tiempo, el peso de la herencia lo oprimía, asfixiándolo con la expectativa de seguir el camino de su padre. Las palabras de su padre retumbaban en su mente. Un hombre de nuestra familia debe ser pescador, Miguel, no un soñador. Aquella advertencia giraba en su cabeza como un torbellino. Su mundo se partía en dos: la libertad del conocimiento y la tradición de su linaje. Se sentía dividido, atormentado. Ante el mar de posibilidades, el horizonte de su futuro se desdibujaba. Un día, después de cerrar la biblioteca, encontró un libro desgastado entre las estanterías polvorientas. Era un texto de estoicismo que había pertenecido a su abuelo. Las páginas estaban amarillentas, pero su espíritu se sentía vivo al sumergirse en aquellas enseñanzas. La resiliencia es clave, reafirmaba el mantra de sus lecturas. Sin embargo, el desafío de combinar esas lecciones con su realidad se tornaba difícil. Se preguntaba si podría resistir la presión familiar a la vez que perseguía sus sueños. No sabía cómo expresar sus deseos a su padre, con quien la conversación siempre había girado en torno al mar. Cuando su padre enfermó gravemente, la carga del deber parecía multiplicarse. Miguel debía atender el negocio familiar mientras su padre luchaba por recuperarse. ¿Y si no te recuperas?, se encontró preguntándose, un nudo en el estómago. La culpa lo atacaba. Dejar todo por sus estudios se volvía un lujo inalcanzable. ¿Se atrevería a abandonarlo en un momento tan crítico? Su mente daba vuelcos en las noches, tratando de encontrar claridad entre la niebla de sus pensamientos. En una exhibición académica, mientras trataba de demostrar su valía, la injusticia del sistema lo golpeó con fuerza. Se encontró rodeado de colegas que venían de familias prestigiosas. La envidia le escocía, y la presión aumentaba al sentirse un impostor. Se cuestionaba si sus deseos eran simplemente eso, fantasías que no encajaban con la realidad de su pertenencia. En un instante, vio cómo su esfuerzo se espolvoreaba en el aire. Pirómanos y soñadores no vienen de la misma madera. Resonaba en su cabeza la voz de su padre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El diálogo con su padre se volvió una necesidad palpable. Su alma clamaba por un momento de sinceridad. Era como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Al final, el enfrentamiento era inevitable. La presión lo empujaba a un clímax emocional, una intersección de caminos. Herencia o secretos, amor o ambición. La angustia lo mantenía despierto por las noches, mientras las olas seguían rompiendo en un ciclo interminable. Su padre con voz temblorosa le preguntó, ¿qué pasará si el camino que eliges no resulta ser el correcto?, dejando a Miguel sumido en una abrumadora incertidumbre. El portal hacia el futuro estaba abierto, pero la oscuridad de la noche lo envolvía, ahogándolo en un mar de dudas. El día siguiente amaneció,
y el mar reflejaba una calma que contrastaba con la tormenta interna de Miguel. Mientras ayudaba a su padre en el muelle, advirtió cómo cada movimiento del viejo pescador era una pelea con la rutina, una lucha que había atacado durante años. Sin embargo, una chispa de duda cruzó la mente de Miguel. ¿Estaba dispuesto a permitir que esta misma inercia lo atrapara, incluso cuando sus sueños clamaban por un espacio en su vida? Mientras lanzaban las redes al agua, la pregunta latente seguía retumbando en su cabeza. El diálogo con su padre, que parecía tan sencillo en su mente, se convertía en un laberinto cada vez que intentaba organizar sus pensamientos. Con cada pez que caía en la trampa, luchaba contra la idea de que debía seguir el camino tradicional de su familia. La vida está en tus manos, y la elección es solo tuya, pensó mientras el miedo lo invadía. La posibilidad de decepcionarlo lo torturaba. En la biblioteca, las palabras del libro de estoicismo reverberaban en su conciencia. Afrontar la adversidad es el primer paso hacia la libertad, le recordaba el eco de sus lecturas. Miguel se sentó en una mesa, sumergido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo cediendo al miedo y a la presión de los demás. Necesitaba ordenar su mundo interno para, por fin, reivindicar su deseo por la educación. Aquella noche, las olas susurraban al oído de Miguel mientras se sumía en la lectura, buscando respuestas entre las páginas amarillas. Un nuevo concepto comenzó a forjarse en su mente: el equilibrio entre sus deseos y su deber. La idea de poder ser lo uno sin renunciar a lo otro se volvió una revelación. A medida que la oscuridad se apoderaba del cielo estrellado, Miguel entendió que la verdadera valentía no era ignorar el deber, sino enfrentar la inevitable conversación con su padre desde una postura de sinceridad. Días después, tuvo finalmente el valor de enfrentar la verdad sobre su futuro. En el pequeño comedor, con tazas de café humeante en las manos, Miguel miró a los ojos de su padre, cuyo rostro estaba surcado por la preocupación. «Padre, sé que la pesca es tu legado, pero yo he encontrado un camino alternativo, uno que no te niega a ti, ni a nosotros, sino que me permite seguir mi pasión. Quiero ser académico», confesó, intentando que su voz no temblara. El silencio se apoderó del lugar como una ola a punto de romperse. La expresión de su padre se tornó en una mezcla de sorpresa y decepción. Miguel sintió un nudo en el estómago, una vulnerabilidad expuesta ante el juicio de un hombre que solo entendía la vida a través del océano. «Esto también es parte de mí, querido padre», continuó. «No quiero que el legado del mar se convierta en una cadena que me limite». Las palabras fluyeron como un torrente, buscando liberarse de su pecho. Los minutos pasaban pesados, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. A medida que el silencio se alargaba, Miguel comenzó a cuestionar si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, había en su interior una chispa de determinación que lo mantenía firme. Finalmente, su padre rompió el silencio con un susurro hosco. «No quiero que te pierdas». La sombra de sus palabras se cernía sobre Miguel, y la batalla interna entre sus deseos y su legado seguía latente. El clímax se acercaba. «Quizás sea hora de redefinir lo que significa ser un hombre de esta familia», se dijo. Eso no significaba renunciar al amor, sino encontrar un propósito que fuera capaz de unificar sus dos mundos. Justo cuando creía que había cruzado una frontera, su padre le hizo una pregunta que lo dejó helado. «¿Estás seguro de que esto es algo que de verdad quieres?» Las olas chocaban, y con cada ola, Miguel sentía como su corazón latía más fuerte. La verdad estaba frente a él y con ella, la posibilidad de ser quien realmente deseaba ser. Pero la inseguridad seguía amenazando sus pasos, y el camino por delante se volvía cada vez más incierto. ¿Sería capaz de fusionar su legado con su futuro, o se vería arrastrado hacia un destino elegido por otros? La noche se cernía a su alrededor, y Miguel se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que sus deseos. La esencia de su verdadero ser. El viaje apenas comenzaba. El aroma del café recién hecho y el sonido de las olas
seguían resonando en la mente de Miguel, mientras procesaba la pregunta de su padre. Se sumió en un profundo abismo de reflexión, sintiéndose atrapado entre dos mundos, el de la tradición y el de sus aspiraciones personales. Sabía que la próxima semana tenía que continuar con su educación, pero también entendía que eso lo distanciaría del camino trazado por su padre. A medida que los días transcurrían, dedicó cada minuto a investigar sobre su futuro. Se sumergió en bibliografía académica, asistió a conferencias y buscó mentoría. Este proceso lo empoderó, pero a la vez lo llenó de incertidumbre. La voz interna que repetía todo lo que había aprendido del estoicismo se convertía en un refugio. Las cosas no siempre suceden como uno espera, recordaba. Esa frase resonaba cada vez que pensaba en su conversación con su padre, en cada decisión que debía tomar. Una tarde, se encontró en la biblioteca, rodeado de libros que apuntaban hacia un futuro en la educación. Mientras pasaba las hojas, descubrió un ensayo sobre la intersección de la causa personal y el legado familiar. Palabras como propósito y autenticidad lo llevaron a cuestionar sus propios deseos y lo que significaba ser un académico en su entorno. Sin embargo, tras ese enfoque académico, se planteaba una cuestión aún más inquietante. ¿Cómo podría ser leal a mí mismo y a la esencia de mi familia al mismo tiempo? A ese dilema le dedicó largas noches, introspectivas y melancólicas, intentando encontrar un equilibrio que le permitiera avanzar sin sentir que traicionaba su historia. Fue en medio de esos pensamientos que decidió poner a prueba su teoría. Un grupo de estudiantes de su ciudad organizó una charla sobre el impacto de la educación en comunidades costeras. Miguel, con sudor en la frente, se ofreció como ponente. Su idea era unificar los valores de su familia con su deseo por el conocimiento. El mar nos enseña humildad y persistencia. La educación nos ofrece la posibilidad de cambiar la historia, explicó ante un pequeño público nervioso. Su corazón latía con fuerza cada vez que miraba a los ojos de su padre en la primera fila, allí presente, con una expresión que oscilaba entre el interés y el escepticismo. A medida que exponía sus ideas, vio que el temor que lo había acompañado desaparecía lentamente, reemplazado por una sensación de ligereza. Se dio cuenta de que sus palabras tenían el poder de conectar dos mundos que hasta entonces le habían parecido irreconciliables. Al concluir, el silencio se hizo presente, seguido de un aplauso tímido que le hizo sentir que había logrado algo significativo. Sin embargo, la satisfacción fue efímera. Al bajar de la tarima, su padre se acercó con un semblante grave. «Hijo, tus palabras son hermosas, pero ¿realmente crees que eso te hará feliz? Todo lo que hemos hecho, cada sacrificio, era por un camino. ¿Y ahora, estás dispuesto a construir uno completamente diferente?» Miguel sintió el peso de su historia sobre sus hombros y recordó nuevamente el mar, imponente, pero también lleno de posibilidades. La distancia entre su padre y él parecía abismal nuevamente. La inseguridad emergió con fuerza. ¿Su deseo de ser académico significaba que debía renunciar al legado familiar por completo? Mientras intentaba encontrar una respuesta en su mente, una epifanía comenzó a formarse. Quizás la clave no era dejar de lado el legado, sino replantearlo. Tal vez pudiera encontrar un camino que abrazara ambas partes de su identidad. Quizás aún haya un espacio donde el mar y el conocimiento puedan coexistir, reflexionó. Despertar a esa posibilidad era el primer paso, pero Miguel sabía que el verdadero desafío comenzaba en el momento de articularlo ante su padre. Un nuevo ciclo de conversaciones se cernía sobre él, y cada vez más la idea de enfrentar a su padre se tornaba inminente. Mientras la noche caía, Miguel sintió una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su pecho. ¿Podría encontrar las palabras adecuadas que unieran sus mundos? La presión del instante lo apremiaba. La respuesta, pensó, podría cambiar tanto su vida como la de su padre, pero cada momento que pasaba sin hablarle, la presión aumentaba. Había llegado el momento de que las olas de su pasado y los vientos de su futuro se enfrentaran en una sola conversación.
El día siguiente, Miguel se despertó con la mente llena de pensamientos entrelazados. Mientras el sol ascendía, la luz parecía atravesar las sombras de sus dudas, despertando una nueva claridad dentro de él. Se sentó en la mesa, el café humeante frente a él, y dejó que el aroma lo envolviera como una manta. Era el momento de dar el primer paso hacia esa conversación decisiva. Con cada sorbo, el nerviosismo se convertía en determinación. Recordó la charla del día anterior. Había sido un intento de reconciliar sus dos mundos, pero comprendía que lo que realmente necesitaba era integrar esas partes en una visión única. Esa mañana, decidió preparar un plan. No podía simplemente esperar a que la conversación sucediera de manera espontánea. Debía ser proactivo. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. Legacy, hacer lo propio, escribió en la parte superior de la página. Al lado, delineó los valores que su padre le había inculcado: hard work, honor y persistence. Luego, bajo el encabezado Mi camino, expuso sus aspiraciones: educación, innovación y conexión. Con cada palabra, sentía que se acercaba más a la esencia de quién era. Esa noche, Miguel sabía que debía abordar a su padre sin titubeos. Cuando finalmente se sentaron juntos en la sala, el resplandor de la lámpara iluminaba sus rostros, pero la atmósfera era tensa. Miguel necesitaba que su padre entendiera que su deseo de seguir un camino académico no significaba rechazar sus raíces, sino enriquecerlas. No se trata de abandonar la tradición, comenzó. He estado pensando en cómo la educación puede complementarse con lo que hemos aprendido del mar. Esta comunidad, nuestros valores, pueden ser la base para algo más grande. Podemos crear un legado que conjuga nuestras experiencias. Su padre, con los brazos cruzados y una expresión impasible, lo escuchaba atentamente, pero Miguel podía sentir su resistencia. Sabía que cualquier comentario podría desmoronar la vulnerabilidad que había construido. Entonces, continuó exponiendo sus ideas, con voz firme. El diálogo se alzó como una danza, un vaivén de incertidumbres y posibilidades entre dos generaciones. El silencio que seguía a cada palabra de su padre era engorroso. Miguel ansiaba respuesta, pero la reacción no llegaba. Fue en ese momento de espera cuando se apareció una comprensión interna. Aunque el miedo de ser rechazado lo envolvía, la convicción de ser fiel a su esencia lo sostenía. Miguel podía sentir que el éxito de su vida no sería solo escapar de un camino predeterminado, sino reinventarlo incorporando lo mejor de ambos mundos. Después de una pausa que sintió interminable, su padre habló. Siempre he querido que tengas la vida que yo no pude tener. Pero, Miguel, ¿y si al seguir tus sueños te alejas de lo que somos? He trabajado por un legado que te pertenece. Las palabras lo golpearon. Era cierto que la expectativa de la herencia familiar pesaba en sus hombros, pero ahora sabía que la verdadera herencia no reside solo en la tradición, sino en la capacidad de adaptarse y crecer. Cada decisión es también una oportunidad de definir quiénes somos, replicó con más convicción. La conversación continuó y, aunque las opiniones no se alinearon totalmente, Miguel fue capaz de expresar sus sentimientos sin temor. Al final de la noche, aunque su padre no se mostró completamente de acuerdo, hubo un destello de respeto en sus ojos. Miguel lo sintió como un pequeño triunfo, un paso hacia el reconocimiento de su propio camino. A medida que se retiraba a su habitación, sabía que la batalla interna no había terminado. El viaje de negociación entre su ambición y las expectativas familiares aún estaba lejos de concluir. Lo que le esperaba, sin embargo, era un nuevo reto. Definir cómo su futuro podía ser un puente entre un legado querido y sus sueños. Consciente de que el camino no sería fácil, se dio cuenta de que su creación no solo afectaría su vida, sino que podría inspirar a otros a reimaginar su propio legado. Pero un nuevo desafío se le acercaba. Prepararse para una presentación en la universidad exigía que armara sus argumentos y se enfrentara al juicio académico. La prensa local había mostrado interés en su primer discurso. ¿Estaría listo para abordar este nuevo escenario ante una audiencia más amplia? La incertidumbre lo invadió.
Pero la emoción también despertó su espíritu. Había que actuar, una vez más. Miguel despertó al día de su presentación con el estómago revuelto. El reloj marcaba las 7, y el sol ya desbordaba la habitación con luz cálida, pero esa brillantez no lograba disipar la inquietud que sentía. Había pasado las últimas horas revisando sus notas, buscando la manera perfecta de articular sus pensamientos, pero cada intento parecía insuficiente para calmar su ansiedad. Se levantó de la cama y se acercó al espejo. Estudió su reflejo, cada línea y cada expresión. Había crecido, no solo en estatura, sino en identidad. Sentía que cada vez que pronunciaba sus ideas, también se desprendía un poco de la presión familiar que le había costado aceptar. Sin embargo, esa libertad venía con una carga: el miedo a ser juzgado y la posibilidad de no cumplir con las expectativas que todavía lo rodeaban. Después de una ducha rápida, se preparó un desayuno sencillo. Mientras untaba la mantequilla en una tostada, se detuvo a pensar. El miedo no debe definir mi voz, susurró para sí mismo, tratando de convencerse. Fue entonces cuando recordó la conversación con su padre, y cómo, a pesar de la tensión, había logrado compartir su perspectiva. Esa misma valentía debía llevarla a la sala de conferencias. En el campus, las voces del bullicio universitario resultaban estimulantes y abrumadoras a la vez. Con cada paso hacia el auditorio, el peso de la incertidumbre crecía. En el fondo de su mente, una voz le recordaba que esta presentación no se trataba solo de él. Era una oportunidad para abrir la puerta a sus ideas, las que pululaban en su interior, listas para ser compartidas. La comunidad académica esperaba con cierto escepticismo, pero Miguel se negaba a dejar que eso lo desanimara. Se sentó en la sección destinada a los presentadores, observando a sus compañeros mientras compartían sus discursos. Él sabía que el momento crítico se aproximaba y necesitaba calmar su mente. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando el centro. Poco a poco, su pulso comenzó a estabilizarse. Finalmente, llegó su turno. Al acercarse al podio, sintió el aliento de la sala. Tomó su hoja de notas, pero no podía evitar mirar a los rostros que lo contemplaban. Unos parecían intrigados, otros desaprobadores. No puedo permitirme dudar, pensó. Se presentó y comenzó. Hoy quiero hablar sobre cómo nuestras historias personales definen nuestra perspectiva, y cómo podemos transformar nuestro legado, comenzó. Mientras hablaba, las palabras fluyeron con más naturalidad de lo que esperaba. Cada argumento era una parte de su vida, entrelazando logros y fracasos, sus raíces y sus sueños. Miguel notó momentos de asentimiento entre el público, lo que lo infundió con más confianza. Sin embargo, en un punto, vio a una figura conocida entre los oyentes, un exprofesor que había influido en su vida académica. Su mirada parecía crítica, un recordatorio de las expectativas de los demás que aún lo acechaban. Eso lo hizo tambalearse, pero en vez de caer en la trampa de la duda, decidió utilizar esa presión como combustible. Se centró en su mensaje. La idea de fusionar educación con tradición resonó con fuerza en su discurso. Mientras terminaba su presentación, Miguel sintió una ola de liberación. No solo había compartido sus ideas, había sido auténtico. Aún sintió un cosquilleo de nerviosismo en su interior, pero había pasado el umbral de la autoexpresión. Cuando finalizó, la sala estalló en aplausos. Un nuevo capítulo se abría ante él, uno que no solo le permitiría definir su camino, sino que también podía inspirar a otros. Al abandonarse a las emociones del momento, decidió que no quería dejar de crecer. Su experiencia no terminaría allí. Debía enfrentar el desafío de cambiar el estigma que observaba en la actitud de aquellos como su exprofesor. Existía una lección que aún tenía que aprender y comunicar. A veces el camino hacia adelante está lleno de resistencia, pero eso no significa que no debamos seguir luchando. Y con ese pensamiento una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Cómo podría utilizar esa resistencia para conectar de manera más efectiva con quienes todavía no entendían su visión? Mientras se alejaba del escenario, su determinación se fortalecía.
Tenía una misión que cumplir. Una lucha que no solo le afectaba a él, sino a todos los que se sentían en el limbo entre la tradición y el cambio. ¿Cómo forjaría ese vínculo en el siguiente paso de su viaje? Miguel abandonó el auditorio con la euforia de su presentación aún resonando. La aclamación del público era un eco llamador que reverberaba en su mente. Sin embargo, a medida que se alejaba, la realidad de la crítica de su exprofesor lo seguía como una sombra persistente. Se detuvo brevemente para tomar aire fresco en un rincón apartado del campus, buscando la claridad que tanto necesitaba para dar los siguientes pasos. El solo hecho de haber subido al escenario le había valido una victoria personal, pero ahora se enfrentaba al desafío de la aceptación. No podía ignorar el escepticismo que seguía en el aire, un obstáculo palpable que había observado en los rostros de sus compañeros. Esta crítica, pensaba, podría haber sido devastadora en otro momento, pero ahora había algo diferente en él, una llama de autoconfianza que le urgía a profundizar más en su crecimiento. Decidió que no podía desestimar la opinión de quienes lo rodeaban, especialmente aquellas voces que en el pasado habían guiado su camino académico. En lugar de ver a su exprofesor como un antagonista, quería acercarse a él y escuchar su perspectiva. ¿Qué podría aprender de esa crítica? Tomando su decisión, se dirigió hacia la oficina del profesor. Su corazón palpitaba con nerviosismo, pero sintió que era el camino correcto. Al llegar, vaciló unos momentos. La incertidumbre lo invadió, pero la imagen de su éxito reciente lo impulsó a tocar la puerta. «Pasa», escuchó. Cuando entró, el profesor alzó la vista, y su expresión fue una mezcla de sorpresa y crítica. «Miguel, no esperaba verte tan pronto», dijo, con tono distante pero profesional. «Quería hablar sobre mi presentación», comenzó Miguel buscando las palabras adecuadas. «Me gustaría entender tu punto de vista. Siento que hay algo valioso en tus críticas que podría ayudarme a seguir creciendo». El exprofesor se acomodó en su silla, y el ambiente se tornó tenso. Sin embargo, era la oportunidad que Miguel había estado buscando. Con cada palabra que intercambiaban, se zambulló en un análisis de su presentación y cómo podía afinar su mensaje. El profesor ofreció comentarios honestos y, aunque duras, las críticas no eran despectivas. Eran, en cambio, constructivas. A medida que la conversación avanzaba, Miguel empezó a comprender que ante cada resistencia había una lección. La resistencia no era solo una barrera, era una señal de que debía profundizar en su propio compromiso con su visión. Al finalizar, ambos compartieron una sonrisa tenue, pero significativa. Se había generado un puente entre su crítica y su ambición, un paso hacia más allá de sus miedos. Al salir, Miguel sentía que se liberaba de un peso. Había enfrentado sus dudas y había recibido un valioso aprendizaje. Sin embargo, al llegar a casa, una idea comenzó a dar vueltas en su mente. La necesidad de compartir lo que había descubierto, no solo con su círculo académico, sino con todos aquellos que pudieran estar atravesando un proceso similar. A su mente vinieron las palabras del antiguo filósofo griego Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Cómo podría llevar este mensaje de fortaleza y resiliencia a otros? La idea de un taller, una charla, o incluso un pequeño grupo de discusión comenzó a tomar forma en su mente. Sería su manera de honrar no solo sus experiencias, sino también la lucha de muchos otros. Miguel se sentó con su laptop y comenzó a bosquejar sus ideas para ese nuevo proyecto. Su corazón latía con intensidad, una mezcla de esperanza y utilidad. Decidido a ir más allá de las palabras y la teoría, se comprometía a implementar lo aprendido en la práctica, pero al contemplar su futuro nuevo camino, surgió una inquietud. ¿Tendría el coraje para exponer sus ideas ante un público amplio, enfrentar el escepticismo no solo en un auditorio, sino en la vida real? Un desafío aún mayor lo aguardaba. La decisión no era solo suya. Debía enfrentar el dilema de exponer su vulnerabilidad o proteger su voz como lo había hecho antes. Mientras cerraba la computadora,
Un pensamiento retumbó en su mente. ¿Podría de verdad convertir su dolor en una fortaleza colectiva que ayudara a otros? La respuesta quedaba suspendida en el aire, y con ella, la certeza de que su viaje apenas comenzaba. La luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando el pequeño estudio de Miguel mientras repasaba las notas de su charla. Día tras día, se sumergía en el material, entusiasmado por las lecciones del estoicismo que había comenzado a investigar. Cada línea que leía lo conectaba más con su propósito. Entendía que no solo quería hablar de resiliencia, deseaba vivirla. Se levantó de su escritorio, sintiendo la tensión de los nervios acumulada en su cuerpo. Había algo profundamente liberador en la idea de compartir sus descubrimientos, pero también un miedo palpable. ¿Estaría realmente preparado para ayudar a otros en sus momentos de desánimo? Esta introspección se transformó en un reto personal. No solo hablaría de lo que había aprendido, sino que lo haría desde un lugar de autenticidad, integrando sus propias experiencias. Comenzó a organizar su presentación, pensando en el formato que podría captar mejor la atención de su público. No quería ser simplemente un orador. Anhelaba crear un espacio seguro donde otros pudieran reflexionar sobre sus propias luchas. Se sentó en el sofá con una libreta en mano, escribiendo ideas sobre el enfoque de su charla, transformando el dolor en aprendizaje. A medida que anotaba, se dio cuenta de que cada lección que aprendía del estoicismo podía ser ilustrada con historias de su propio viaje. La claridad se mezclaba con la ansiedad. Una voz interna le susurraba que debía reafirmarse ante los demás, mostrar su vulnerabilidad como un camino hacia la fortaleza. Sin embargo, el temor a ser juzgado lo mantenía en una lucha continua. ¿Qué dirán si no soy lo suficientemente bueno?, se cuestionó. Necesitaba confrontar esta pregunta con rigor. Convencido de que había que actuar, Miguel decidió realizar un experimento. Reunir a un grupo pequeño de amigos y colegas que pudieran ofrecerle retroalimentación antes de su presentación formal. Solo así podría enfrentar sus temores. Se sentó con su laptop nuevamente, configurando una invitación para una reunión informal en su casa. Quiero practicar una charla sobre estoicismo, escribía, instando a la honestidad en sus comentarios. La sensación de anticipación crecía. El día de la reunión llegó, y su sala de estar se transformó en un espacio de diálogo y reflexión. Al ver a sus amigos llenando las sillas, una mezcla de nervios y emoción lo invadió. Se respiraba una atmósfera de apoyo, y eso le otorgó un pequeño empujón de valor. Miguel se presentó, explicando que necesitaba sus opiniones sinceras. Empezó a compartir sobre la resiliencia y cómo la filosofía estoica había impactado su vida. A medida que avanzaba, notó que sus palabras fluían con más naturalidad. Era como si cada historia personal lo conectara más a su mensaje central. Sin embargo, al finalizar y recibir retroalimentación, pudo captar la crítica constructiva. Uno de sus amigos comentó: «Me encantó tu historia, pero creo que en algunos momentos necesitas más confianza en lo que sabes». Esa observación caló hondo. La verdad era que Miguel aún luchaba con su propia autovaloración. Una vez que todos se fueron, sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Tal vez el camino hacia la resiliencia no era solo ayudar a otros, sino permitir que sus propias inseguridades fueran parte del relato. Se dio cuenta de que compartir su viaje también implicaba ser real acerca de los obstáculos que aún enfrentaba. La vulnerabilidad no lo debilitaba, sino que le daba forma. Mientras se acomodaba en la cama esa noche, una reafirmación clara surgió dentro de él. Estaba preparado para dar ese primer paso en el escenario, pero además, había un nuevo desafío que debía enfrentar. ¿Cómo convertir el miedo en un aliado? En lugar de evadir su inseguridad, podría utilizarla como un faro, una forma de conectar con quienes lo escucharían. Con ese pensamiento, el futuro se presentó ante él lleno de posibilidades, pero también de feas certezas. Tendría que confrontar de manera directa su temor al juicio. Había llegado el momento de exponer, no solo sus ideas, sino su esencia.
Un nuevo enfrentamiento se vislumbraba en su horizonte. La duda le susurraba al oído. ¿Realmente estaba listo para esto? Miguel despertó con el amanecer, sintiéndose renovado pero consciente de que la jornada que le esperaba sería crucial. La charla, el primer paso hacia la realización de su sueño, estaba a solo unos días. Mientras se preparaba para el día, una sensación de urgencia lo empujaba a avanzar. Sabía que en su interior existía una batalla en la que cada pequeño paso contaba. Se dirigió a su escritorio, donde las notas de su presentación lo esperaban. Frases resaltadas y garabatos por todas partes dejaban claro que su viaje de descubrimiento había sido intenso. Sin embargo, todavía había un aspecto que lo inquietaba profundamente: el contenido en sí. Descubrir y compartir las lecciones del estoicismo era un reto. Necesitaba más que información. Requería una conexión genuina con su propio ser. Al revisar sus notas, Miguel decidió abandonar los clichés que a menudo lo asediaban. Quería hablar desde una perspectiva más visceral. Entonces, saliendo de su zona de confort, se preguntó: ¿qué lecciones son verdaderamente transformadoras para mí? Se sentó y empezó a escribir sobre aquellos momentos en su vida en que había sentido la verdadera fuerza de la resiliencia. Reflexionó sobre una infancia plagada de inseguridades, del momento en que su padre lo impulsó a levantarse tras un fracaso, o cuando una relación había terminado, dejándolo sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cada experiencia se convirtió en una lección sobre cómo la adversidad puede forjar carácter y enfocarlo hacia el aprendizaje. Pero mientras más escribía, más consciente se volvía de sus limitaciones. Sentía que las palabras no siempre lograban transmitir la profundidad de sus vivencias. El miedo al juicio se intensificaba, y ante la presión de aspirar a ser un catalizador para el cambio en otros, se encontró cuestionando la validez de sus propias experiencias. ¿Qué me hace el experto en esto? La autocrítica era despiadada. Sin embargo, durante ese proceso de reflexión, Miguel tuvo una epifanía. Su voz estaba ligada a su vulnerabilidad. Decidió que evadir sus inseguridades no era la solución. En cambio, quería integrarlas en su narrativa. Aprender a aceptar su falta de perfección sería una forma poderosa de conectar con su audiencia. La autenticidad, pensó, era el puente entre el orador y la audiencia. Con la mente más clara, Miguel hizo una lista de las 12 lecciones que deseaba compartir, cada una ligada a una experiencia vivida. En ellas se reflejaba su yo más genuino, la importancia de la paciencia en la adversidad, el arte de soltar lo que no se puede controlar, y cómo cada pérdida es en realidad una oportunidad disfrazada. Se sentía liberado al plasmar en papel no solo las lecciones que había aprendido, sino también el camino que lo había llevado a ellas. Cuando terminó, una mezcla de agotamiento y satisfacción lo invadió. A pesar de que todavía había un nudo en su estómago, sentía que había dado un paso adelante. Venía un momento crucial, el ensayo final, en el que tendría que llevar su propuesta al siguiente nivel. Había decidido que incluía una sección especial dedicada a aquellas críticas que habían dado forma a su entendimiento del estoicismo. La noche anterior a su charla definitiva, se presentaba ante él como una ocasión alarmante, llena de ansias y expectativas. Las palabras se volvían sombras danzantes en su mente. La incertidumbre acechaba, pero había una fuerza renovada que ahora llevaba consigo. El deseo profundo de mostrar que a pesar de las dudas y los fracasos, la resiliencia es un viaje colectivo, no uno de aislamiento. Ese reto interno pulsaba con intensidad. La voz de su amigo resonaba en su cabeza. Más confianza en lo que sabes. ¿Cómo podría servir de ejemplo sin haber enfrentado completamente sus propias sombras? La víspera de su presentación, Miguel se miró en el espejo y se hizo una promesa en silencio. Hoy, permito que mi verdad brille a través de mis inseguridades. Un nuevo desafío emergía ante él, la necesidad de despojarse de todo temor y transformarlo en una herramienta de conexión. Pero había un secreto más profundo que lo inquietaba. ¿Cuál sería la reacción del público al exponer su lucha personal, tan cruda y real,
Con el corazón acelerado, solo podía dar un paso hacia adelante, envuelto en la incertidumbre y en la promesa de autenticidad. El escenario lo esperaba, junto con un mar de incógnitas que, en la fragilidad de la trama que había tejido, conferían tanto miedo como emoción por lo que estaba a punto de suceder. Miguel se despertó con la luz filtrándose por la ventana. El día de la charla finalmente había llegado. Su espíritu comenzaba a vibrar, atrapado entre la emoción de finalmente presentarse y la ansiedad que apretaba su pecho. Miró su reflejo en el espejo y se forzó a recordar la promesa que se había hecho: permitir que su verdad brillara. Mientras se preparaba, cada gesto era un recordatorio de lo que estaba por enfrentar. En el fondo de su mente, la inquietud caliente de la autoevaluación empezaba a resurgir. La sombra de su autoexigencia no desaparecía tan fácilmente. Se preguntó, ¿realmente lograría conectar? ¿Sería suficiente la autenticidad si sus palabras no resonaban en el auditorio? Al dirigirse hacia el lugar de la presentación, la brisa de la mañana envolvió su ser. En sus pulsaciones, la resiliencia comenzaba a aflorar. Decidió que su primer acto de la jornada sería el más simple y el más difícil. Aceptar su vulnerabilidad como parte de su narrativa, no como un obstáculo. Recalcó mentalmente cada una de las lecciones que había identificado. Cada una mantenía la promesa de un crecimiento personal sincero. El auditorio empezó a llenarse, y en cada rostro que se dibujaba, Miguel comenzó a sentir que no estaban allí solo para escuchar. Eran vidas con historias, tal vez similares a las suyas, deseosas de encontrar una chispa de inspiración o consuelo. Ese pensamiento lo impulsó a poner en práctica su primer aprendizaje: la necesidad de abrazar lo que no podía controlar. Los murmullos, los rostros, incluso su propia percepción del público. Todo estaba fuera de su alcance. El orador previo finalizó su intervención, y Miguel fue llamado al escenario. Empezó a caminar hacia el podio, el eco de sus pasos resonando en sus oídos. Con cada zancada, los recuerdos de su viaje lo arropaban. Las inseguridades, las enseñanzas, el deseo de cambiar. Todo eso ahora se convertía en el suelo fértil desde el cual crearía su discurso. Cuando finalmente se plantó frente a la audiencia, inhaló profundamente, llenándose del aire de posibilidades. El micrófono en su mano se sintió cálido, como un amigo. Inició su charla recordando un episodio de su infancia que marcó su vida. El día en que su padre le enseñó el valor de levantarse después de caer. Habló sin filtros, dejando que sus emociones fluyeran con sinceridad. Las primeras palabras que salieron de su boca se sintieron crudas, pero cada frase la llenaba de humanidad. Mientras compartía las lecciones de resiliencia, Miguel comenzó a notar algo. A medida que hablaba, su voz se llenaba de una claridad que nunca había experimentado antes. El miedo que lo había acompañado hasta ese momento empezó a diluirse. Aquí, frente a esta audiencia, había una conexión. Por fin, podía sentir esa red invisible que unía a todos en el mismo destino. Los rostros de la audiencia empezaron a resonar en sus recuerdos, y comprendió que cada mirada era un reflejo de su propia lucha. Así, al llegar a la sección de críticas que había enfrentado en el camino, comprendió que había más que solo enseñanzas. Había una cercanía. Los errores compartidos como lecciones de vida transformaban lo personal en lo universal, y toda la vulnerabilidad que había temido era su mayor fortaleza. Miguel se detuvo un momento, una pausa deliberada, y a medida que tomaba aliento para continuar, la sala estalló en un murmullo. ¿Podrían estar sintiendo lo que él había sentido? Buscando en cada mirada una respuesta, se dio cuenta de que había dado un paso crucial. No solo había compartido sus experiencias, sino que había validado las de todos aquellos presentes. La autenticidad se había transformado en una danza vibrante entre él y su audiencia, pero de repente, el eco de la presentación de un viejo amigo regresó a su mente. ¿Qué pasa cuando surgen las dudas nuevamente? ¿Podría sostenerse en esta autenticidad aun cuando los juicios llegaran? Con un impulso inconsciente, Miguel miró hacia atrás,
volviendo a encarar su propio reflejo en la superficie del micrófono. Aquel antes histriónico presentador, ahora era un testimonio viviente de que el crecimiento no se limita solo a triunfar. Su camino personal también se tejía en las sombras. ¿Podría lo que había ganado hoy sostenerlo frente a nuevas adversidades? Con el corazón palpitante, la batalla interna había comenzado en su mente. La vulnerabilidad había sido su primer valiente paso, pero el viaje apenas comenzaba. ¿Qué otras lecciones debía aprender en su camino hacia la verdadera resiliencia? Miguel se encontraba en la cima de su camino, el escenario brillante bajo sus pies y una audiencia atenta que se había convertido en testigo de su viaje. El eco de su presentación aún resonaba entre las paredes del auditorio, pero en su interior, las dudas que anteriormente lo habían asediado comenzaban a disiparse. En ese preciso momento, comprendió que no solo había compartido su historia, sino que había tejido un hilo de conexión con cada persona presente. La vulnerabilidad que había temido se había convertido en un puente hacia el entendimiento. Mientras el aplauso llenaba la sala, Miguel sintió un cambio en su interior. Había superado no solo la expectativa de los demás, sino también el juicio más estricto, el de sí mismo. Había aprendido que el valor no residía solo en la entrega de un discurso perfecto, sino en ser genuino y estar dispuesto a mostrarse tal como era, con sus inseguridades, sus fracasos y sus triunfos. Con cada palabra que había pronunciado, había revivido las enseñanzas estoicas que le prometieron fortaleza. Recordaba que cada desafío era una oportunidad de crecimiento, y en ese sentido, se convirtió en el pescador de su propio destino. En lugar de dejar que el mar de dudas lo arrastrara, había elegido naufragar sus inseguridades en un océano de posibilidades. Con su corazón latiendo con fuerza, insistía en que el conocimiento y la tradición podían coexistir, y que su camino no era una traición, sino una evolución de lo que había heredado. Tras la presentación, la energía del público se sentía palpable. Miguel fue abordado por varios asistentes, cada uno compartiendo su propia historia, resonando en el eco de sus palabras. Sabía que había logrado más que solo compartir lecciones académicas. Había inspirado diálogos, había impulsado esperanzas y había permitido que otros se sintieran menos solos en sus respectivas luchas. La conexión era palpable, y en su interior, una chispa de realización iluminó su espíritu. Había encontrado su propósito. Días después, experimentó una profunda transformación. Miguel no solo se convirtió en un académico, sino en un mentor de inspiración. Se unió a iniciativas que combinaban educación y tradición, ofreciendo charlas en su comunidad que promovían el valor del conocimiento, mientras honraba las raíces del pueblo. Comenzó a organizar talleres donde los jóvenes conversaban sobre sus sueños y las enseñanzas que el mar les había brindado: resiliencia, trabajo en equipo y cambios de perspectiva. El reconocimiento no tardó en llegar. Los líderes de la comunidad, quienes alguna vez habían dudado de sus habilidades, comenzaron a buscarlo como colaborador. En cada espacio que ocupaba, Miguel se sintió más seguro en su papel, y la voz que había encontrado resonaba más fuerte. Había conquistado el miedo, y con ello, comenzó a construir un legado que unía lo antiguo con lo nuevo. Al mirar atrás, Miguel ya no se sentía atrapado en la sombra de su padre, ni tampoco en la expectativa de su linaje. Se había convertido en un hombre que representaba tanto las aguas del océano que lo formaron, como los cielos del vasto conocimiento que ahora anhelaba compartir. A medida que continuaba su viaje personal y profesional, se dio cuenta de que el verdadero legado no se mide por lo que se ha perdido, sino por cómo se integra lo aprendido en el camino. Miguel respiró hondo, sintiendo una paz que antes parecía inalcanzable. Había alcanzado no solo sus metas académicas, sino también un estado de plenitud personal. El lazo con su padre se había fortalecido, y comprendía que la tradición familiar y su deseo de innovar no eran opuestos. Cada vez que lo miraba, veía un hombre que, con orgullo, había aprendido a escuchar el murmullo del mar y escuchar también el eco del conocimiento, formando una melodía perfecta entre ambas realidades. En conclusión,
Miguel había viajado de ser un soñador dividido entre el deber y la pasión, a convertirse en un hombre que abrazaba su esencia completa. La transformación que había llevado a cabo en su vida era el triunfo de seguir su verdad, honrar su pasado y crear un futuro congruente con sus deseos más profundos. La historia de Miguel se había convertido en un testimonio vivo de que, al final, el crecimiento personal y profesional se encuentra en la valentía de ser auténtico. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje con al menos 5 amigos que necesitan este mensaje de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse nuestras historias emotivas exclusivas. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Juntos formamos una comunidad de superación. Vamos a seguir creciendo juntos.